este caso a un artista como tú, que lleva 40 años grabando discos, ¿cómo se le ocurre llegar a hacer Kaduz de 24 horas? Pues por romper los formatos establecidos por la industria musical y por los medios de comunicación. Javier, perdona, inciso, es que eres un rebelde para todo, tío. Bueno, eso me decía mi madre. Sí, diciendo, Tenía más razón que un santo. ella también lo fue de pequeña, Sí, ¿no? te lo digo yo. Cuando eres un niño, no sabes dónde está la música, ¿no? Sí. ¿Quieres agua o...? Perdón, He tomado un poco. tengo agua, sí. Deja de tomar porque de verdad que me parece muy interesante poder hablar de esa parte, ¿no? De decir, joder, Gracias. 24 horas. Cuando eres un niño o no eres un niño, cuando tienes esa ingenuidad de decir de dónde viene la música, ¿no? Sí. O sea, tú oyes la música y de dónde sale. ¿Dónde inicia? Vale. Cuando tienes, no sé, 5 años puedes comprender, pues mira, niño, sale de ese altavoz, sale de un altavoz, de allí Sí. sale la música. Ah, vale, sale de ahí. ¿Y dónde está? Pues mira, está en un disco, gira el disco y se reproduce la música y tal. O en un cassette, lo pones aquí, das a play, pa. Sí, la parte Y más entonces mecánica. ya suena todo, ¿no? Sí. Vale. Sí, ahí es como se guarda, ¿no? Como si guardas unas berenjenas en un bote, ¿no? Vale, pues ahí, en ese disco están guardadas, en un disco de los Beatles, el álbum blanco de los Beatles, ahí están esas canciones y tú las pones siempre. Sí, están ahí. la parte material. Vale. Pero yo antes de saber eso, decía, la música está en todos lados, ¿no? O sea, yo la oía en la naturaleza también, en todos lados. Y lo peor de todo es que la oía dentro de mi cabeza. Entonces la música estaba dentro de mi cabeza. Y yo la tarareaba, ¿no? Y la voz, que es el instrumento más perfecto al cual copian todos los demás, Total. pues está para representarla, ¿no? Para sacarla. Luego tocas instrumentos porque te gusta, porque bien, hay más timbres, hay más colores, un sonido, tal. Pero al fin y al cabo la música no tiene por qué durar una canción ni 3 minutos, ni 20 minutos, ni un disco 1 hora o 40 minutos, ni nada así. O sea, si No hay límites. no, los límites los han impuesto como en todo, ¿no? Entonces yo dije, joder, pues una canción de un día, porque hay veces que nos pasamos casi 24 horas escuchando música distinta, Cierto. pero hacer algo que tenga sentido, que sea como una suite, ¿no? Sinfónica, Eso es. en la que no se repiten las piezas Sí. musicales, dije, pues lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Y en 2004 se me ocurrió la idea, ¿no? Se me ocurrió la idea, además, a partir de un disco rayado, un CD que estaba rayado, yo estaba en la bañera y empecé a escuchar un disco rayado y escuché un sonido que no se había rayado como otro, ¿no? Está explicado en el libro. Bueno, si os compráis Sí, el sí. libro, que se puede conseguir en Liburuac, ¿Dónde está? Eso es. liburuac.org. Liburuac.org, disponible, Kaduz. Eso es, con el pendrive dentro del libro. Además es súper chulo, el empaque es súper chulo. Entonces, no paraba, no se acababa el CD. Yo estaba tan a gusto en la bañera, ya se me puso el agua fría y el CD pues dura 70 minutos o, claro, había pasado ya 2 horas. Y seguía, ¿no? Y era una cosa, Saliste arrugado. pero era una música buenísima, novedosa, ¿no? Realmente era. Ya cuando me sequé, me levanté, seguía la cosa, y yo estaba flipado, dije, a ver quién es este grupo, miré la carátula, Material. Dije, hostia, pero esta canción la conozco yo, Material. Digo, se ha jodido el CD, o sea... Se te había... Lo que había pasado es que de la noche anterior, que habíamos estado de fiesta en casa, le había caído una gota de anís a la emulsión del CD. Lo saqué y lo vi, dije, esto es una gota de anís. O sea, de un error de una gota de anís, Sí. nace una idea de una canción de 24 horas. Sí, porque eso, si lo dejas, se queda así hasta Por que se doquier. rompa el aparato, Claro. ¿no? Y dije, guau. Brutal. Eso ya fue uno de los impulsos, aparte de lo que te contaba antes, Sí, ¿no? sí, sí. Fueron esos 2 impulsos.
Lo escribí, teoricé y lo dejé. Y ya cuando vine a vivir a Bilbao, conocí a Inchane, en el año 2009-2010 se lo conté. Le dije, mira, yo, uno de los proyectos musicales que tengo ahí guardados, que todavía no he empezado, no lo he hecho, y no sé si lo haré porque es una puta locura, además. Lo es. Hay que comprar un estudio, ya era la época en que podías tener un estudio en casa, un home studio, y de Inchane dijo, pero esto es increíble, esto hay que hacerlo, ¿no? Y me puse a hacerlo. Entonces empecé a buscar a gente con la que había trabajado en otros artistas, otros grupos. Fue la época de la crisis de 2008 que duró bastante, con lo cual los artistas y los grupos que yo elegí, porque además tenían mucho que ver conmigo, habían trabajado conmigo y me conocían y se iban a apuntar a un viaje en barco a cruzar el Cabo de Hornos de este estilo, o sea, de cabeza, y lo iban a hacer, ¿no? Con dinero y sin dinero, y al final conseguir dinero para ellos y qué todo. Bueno. Eso es confianza en ti, ¿eh? Pues se hizo y lo resumo aquí en 7 años. Eso te iba a decir. 6-7 años se consiguió hacer. Yo me acuerdo la primera vez que charlamos y me lo comentaste hace ya casi 4 años. Casi 4 años de nuestra primera conversación. Me sorprendió bastante porque lo veías como cada vez más cerca, pero no tenías claro cuándo iba a ser posible. Y verlo materializado es como brutal. Verlo editado, ¿no? Lo terminamos en 2017. La época dura de trabajo, o sea, de trabajar ya, de componer, no solo por mi parte, sino por parte de los que invitaba yo, y la escritura de esta mini novela para darles las pautas literarias para que ellos compusieran y tal, fue un proceso, y el proceso de gestión, ¿no? O sea, fueron unos procesos muy engorrosos. Lo más bonito era la composición, pero todo lo demás lo llevaba yo y era caótico. Reunirte en un despacho de la SGAE o irte a un despacho de no sé dónde con un montón de ejecutivos y gente para conseguir dinero para la financiación de esto, de no sé qué, el otro. Tú vas a la SGAE. Y aquello, ¿Cómo vendes la idea de una canción en 24 horas? Yo conseguí que dieran la subvención para la composición más grande que habían dado nunca. Es que repito, señores, no sois conscientes, pero este señor ha hecho historia en la música en ese aspecto. O sea, 24 horas, conseguir que las GAE te den ese aspecto de la subvención, eso es algo sorprendente. Sí, pero esa subvención sirvió para parte. Luego, Inchane y yo invertimos muchísimo más de tiempo y de todo, ¿no? Y bueno, ya para no enrollarnos mucho, yo os invito a que ya está editada por Liburuak, lo entenderéis todo mejor. Y lo que sí voy a contar, que no lo he contado en ninguna entrevista todavía, por favor, es más que bienvenido. Que lógicamente, como es un récord, ¿no? Pues yo fui a World Record Guinness, ¿no? Entonces me metí en la página y rellené un formulario para ver si mandarlo y a ver si existía algo así, ¿no? Entonces me escribieron en perfecto inglés y tal, diciendo que bien, que podían trabajar en la difusión y considerarlo como un World Record Guinness, pero la primera inversión que tenía que hacer yo para que eso se conociera era, lo mínimo eran 11.000 libras esterlinas. 11.000. Entonces tú empiezas dándoles 11.000 libras esterlinas y ya se empieza a conocer eso como que es un World Record Guinness. Pero yo no sabía eso. Tienes que hacer una inversión de 11.000 libras. Tu dinero. Eso no lo sabía. Pero como mínimo. Y entonces yo tengo guardado el resguardo en el que se me dice que sí, que es tal, pero claro. O sea, lo tienes verificado al menos. No va a salir en los medios como, claro, como el tío que ha hecho el tomate más grande del mundo, y hay una empresa de tomates que lo distribuye, de salsa de tomate, que le mete ahí no 11.000, sino le mete 100.000 libras, y entonces sale en todo el mundo y el tipo se hace famoso. Pero tú eres consciente de que aún así... No lo he hecho para eso, Pintas y tertulias. Lo tenemos. Aunque no se hayan pagado 11.000 libras para que sea reconocido por el World Guinness, tenemos el World Guinness no verificado, pero cerciorado, del señor que ha conseguido hacer la canción más larga de la historia. O sea, eso se merece un elogio. De verdad. Sí. Pero la canción más larga compuesta
grabada, mezclada y terminada. Porque hubo un primer intento, yo antes me investigué, ¿no? Hubo un primer intento de John Cage en los años 60, en 1963, pero fue una cosa como muy extraña, porque John Cage cogió una partitura de Erik Satie de 1800 y pico, que era una partitura que tenía unas cuantas notas, tenía 19 o 18 notas, no tenía ningún compás rítmico que seguir, y entonces tocar eso podía durar un minuto, a lo mejor, tocar esa partitura. Vale. Y entonces Satie, que era bastante sádico con los pianistas, lo que sí puso, no puso ritmo ni nada, puso para tocar esta pieza 840 veces, repetirla 840 veces. ¿Qué dices? Sí. Prepárese el pianista psíquica y físicamente, intensamente, durante un mes. Es que es hacer un esfuerzo hercúleo. Claro. Puro y duro. Entonces, John Cage dijo, wow, esto tiene... Vamos a ver cómo hacemos esto. Tú te pones a tocar esa pieza que está en Spotify. Está en Spotify. Se llama Vexation. Vexation. Sí. Y es muy corta. Pero bueno, vamos a ver si producción la pide. Hay versiones de 1 hora, versiones muy largas, pero es la repetición, se repite. La pieza dura un minuto y poco, ¿no? Pero iba con y es consternante. O sea, sí, es decir, te deja consternado, te deja... Wow, y se repite, ¿no? Entonces, John Cage en 1963, año en el que yo nací, por cierto, y año en el que mataron a Kennedy, le da por representar en un auditorio esa pieza de John Cage con un montón de pianistas que se van relevando los unos a los otros, con la intención de llegar a las 24 horas. Hostias. Entonces, cada pianista llega un momento que no puede, y cuando ya no va a poder, llega otro, le releva. Justo, en el momento. Llega en el momento, sigue, y así, hasta que se quedaron sin pianistas. Quedó un crítico del New Yorker y una persona del público. ¿En serio? El crítico del New Yorker sabía tocar el piano y dijo, bueno, yo soy el último. ¡Qué brutal! Y llegaron a las 18 horas de representación. ¡Qué locura! Y el que quedó en el público dijo, ¡otra! Entonces, a título anecdótico, es el primer intento de llegar a una canción de 24 horas. Me parece brutal. Yo creo que Satie hizo el cálculo más o menos. Sí. Tocado 840 estimado, veces. ¿no? Estimado, pero al no haber ningún ritmo tal. Entonces yo es el precedente que siempre puedo dar, ¿no? Luego han hecho cosas de 24 horas, algún que otro grupo de esto, de encender los micros en el estudio de grabación, como los Flaming Lips en 2017, que estábamos nosotros en plena composición, y me dijo un amigo, oye, que los Flaming Lips han sacado un pendrive en forma de calavera con un rollo que dura 24 horas también. Dije, bueno, ¿pero cómo es? Nada, es que pusieron en su estudio unos micrófonos, se tiraron toda la noche grabando y tal. No es lo mismo. Esto está muy compuesto, muy cuidado, es una pieza que tiene... es un medicamento también contra la ansiedad, es decir, si te sometes a una escucha de 24 horas de la obra, yo lo he hecho 3 veces y ha mejorado... 3 veces lo he escuchado, ¿no? Sí, en 3 ocasiones distintas, separadas, y he conseguido que mi ansiedad se alivie. Yo soy una persona ansiosa, lo conozco. Por eso lo de la vanguardia y lo de anticiparte a las cosas, ¿no? La puesta en escena en directa. Cada vez menos, pero bueno. Pero sí, fíjate, yo lo he intentado escuchar, evidentemente no he conseguido hacerlo completamente. Pero sí que entiendo la parte en la que dices que palia esa ansiedad. Yo también soy una persona que algunas veces sufre, tú lo sabes, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de esa parte más personal de los dos, que sufre de esa ansiedad y muchas veces de esa falta de gestión con uno mismo. Y sí que es cierto que te transmite esa sensación de paz si eres capaz de concentrarte única y exclusivamente en los sonidos que estás escuchando dentro de esa obra.
Yo he llegado a las 2 horas y media, 3 horas. ¿Tú la tienes? Yo sí. Yo la tengo. Ah, tú la Te tienes. dije que la iba a comprar. Ah, tú la tienes. Tenía que haber traído, te le he dicho a Carlos, tengo que traer la de Cadu, tengo que traer la música prohibida, el amor no está en el tiempo, tenía que haberlos traído porque yo sí tengo tus obras. Y en este caso yo sí las Has pillé. empezado. Ahí. Sí, Vale, sí, sí, vale, sí. vale, bien, bien. Y sí que es cierto lo que transmite, ¿no? En ese aspecto. Creo que es, repito, es hercúleo llegar a las 24 horas. Evidentemente tú como artista y como supervisor de tu propia obra tienes que hacerlo. Pero fíjate, de todo lo que me has comentado, me ha gustado mucho un detalle y es más personal, y es el hecho de decir que viniste a